Hola chicos, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Papacián, soy parte del equipo docente de la Cátedra de Kinefisiatría Cardiorrespiratoria. A cargo mío va a estar la clase de imágenes, ¿sí? Un poco los objetivos de la siguiente clase es poder brindarles aspectos o principios radiológicos básicos en lo que respecta a una radiografía de tórax y a una tomografía de tórax. Vamos a hablar de las distintas densidades, vamos a tratar de adquirir un poco de vocabulario técnico, ¿sí? Para poder empezar a hablar de una radiografía o de una tomografía, en este caso particular de tórax. Eh, Siempre para entender lo patológico es importante entender lo normal, así que vamos a iniciar con las estructuras anatómicas que podemos visualizar en ambos estudios, para después dedicarnos un poco a los distintos patrones radiológicos patológicos que vamos a encontrar, ¿sí? Tanto en radiografía como en tomografía. Así que nada, vamos a empezar la clase. La misma contiene muchas imágenes, así que un poco mi idea fue mechar lo teórico con imágenes para que ustedes puedan entenderlo. Si bien cada radiografía o cada tomografía de cada persona es distinta, sabemos que en este tipo de estudios la interpretación del observador es fundamental, así que mi idea es poder, aunque sea transmitirles, los conceptos básicos para que ustedes inicien o tengan un conocimiento en esta sección, digamos, ¿no? Así que, bueno, vamos a dar inicio a la clase. Bien, la radiografía o placa de tórax es, dentro de los que son los estudios complementarios basados en imágenes, es el más comúnmente utilizado ante patologías o posibles patologías pulmonares o lesiones en lo que respecta a la caja torácica, así como algún golpe o algún accidente, ¿sí? Generalmente cuando uno siente alguna molestia en toda la zona del tórax, lo primero que nos pide el médico es una placa de tórax, ¿sí? Sabemos que es de tipo no invasivo, es de bajo costo en relación a otros estudios complementarios basados en imágenes, pero una de las contras que tiene es que es difícil su interpretación, ¿sí? Y de hecho es muy observador dependiente. La placa de tórax, como cualquier placa o cualquier estudio por imágenes, no deja de ser un estudio complementario, ¿sí, chicos? Así que eh, claramente con una placa solamente no podemos llegar a un diagnóstico definitivo, ¿sí? La imagen se obtiene a través del empleo de rayos X, que los mismos son direccionados al cuerpo deseado de estudio. Puntualmente la radiografía de tórax permite visualizar todo lo que es corazón mediastino, los pulmones, la vía aérea, ambas cúpulas diafragmáticas, los vasos sanguíneos y los huesos del tórax. Bien, ¿y cómo llegamos a obtener la imagen en la radiografía de tórax? Bien, ustedes van a observar en los dibujos que acá les muestro en la filmina, ¿sí? Vamos a observar lo que es un soporte torácico, ¿sí? Que en este caso va a oficiar, mejor dicho, de película, ¿sí? Van a tener, esto es en el caso de la teleradiografía, que ahora lo vamos a ver, van a obtener un tubo de rayos, ¿sí? Del cual van a partir los rayos X, ¿sí? Direccionados al cuerpo, a la parte del cuerpo deseada de estudio, y en esos rayos van a haber fotones que van a impactar sobre el material ubicado por detrás o por delante de lo que estemos queriendo estudiar, ¿sí? Que a esta parte, puntualmente, se la conoce como chasis y placa de rayos X, ¿sí? A medida que los rayos X atraviesan las partes del cuerpo, van a llegar a ese chasis y van a generar la imagen deseada. La técnica convencional para sacar una radiografía es esta que pueden observar acá en la filmina. Vemos al paciente de pie, dándole la espalda a lo que es el aparato emisor de rayos X. En este caso vamos a obtener una radiografía de tórax, ¿verdad? Así que la proyección va a ser posterior-anterior y al paciente se le va a pedir que genere o que se apoye las manos en la cintura y que lleve como los hombros hacia adelante, así generando un punto fijo y una rotación interna más aducción del hombro. Esto es necesario para evitar la superposición de la sombra de la escápula, que después más adelante lo vamos a ver, y generar posible artefacto. Por otra parte, con la cabeza erguida se genera un apoyo en el mentón para evitar cualquier flexión de cabeza y que esto también genere un artefacto. Le pedimos al paciente una inspiración profunda que haga apnea y así se obtiene la imagen. Muy distinto es la placa de tórax en la terapia intensiva, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar al paciente generalmente acostado,
y en posición supino, ¿sí? Por lo que las proyecciones dentro de la terapia van a ser anteroposteriores, ¿sí? En la radiografía convencional que les comenté anteriormente, la proyección es postero-anterior, ¿sí? Y es de preferencia, ya que de esta manera se eliminan los artefactos que genera la proyección antero-posterior. Pero en la terapia es muy difícil hacer eso, ¿sí? Quizás algún paciente que esté mucho más estable hemodinámicamente o estable en su patología inicial, más de salida, como le decimos nosotros, quizás a él podríamos sentarlo con la cabecera de la cama y generar alguna suerte de paciente en posición vertical. Sí, pero la mayoría de los pacientes, chicos, sepan que en cuidados críticos se encuentran en la posición que les comenté. Nosotros los médicos, pedimos radiografía de tórax en este tipo de pacientes, en nuestros pacientes, para evaluar de manera sistemática cómo es la evolución y principalmente también lo pedimos para observar posición de catéteres y tubos, posible presencia de neumotórax, ¿sí? Los médicos cuando ponen vías centrales generalmente lo piden, ya que el neumotórax es una de las complicaciones, ya que es una técnica generalmente ciega. Luego de una intubación orotraqueal, nosotros solicitamos una placa de tórax para visualizar que el tubo orotraqueal esté correctamente posicionado. Excluimos todo tipo de patología, neumotórax, grandes derrames, pleurales, ¿no? Edema pulmonar agudo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Como les comenté anteriormente, la radiografía de tórax tiene muchas contras, ya que no es la radiografía de tórax convencional, ¿sí? Para que se den una idea, lo que es la proyección anteroposterior, en la proyección anteroposterior, mejor dicho, el corazón y el mediastino se agrandan o se ensanchan un 15% más, ¿sí? Así que ya tenemos un punto a tener en cuenta, ¿sí? En el caso de la terapia se genera la radiografía con un equipo portátil, ¿sí? Esto es un poco quizás menos conocido, pero en este tipo de equipos la incidencia de rayos X es mucho menor, por lo cual a veces también este tipo de radiografías pasan a ser menos nítidas que las convencionales, ¿sí? El tema de que el paciente esté en decúbito supino, ¿sí? Por ejemplo, pacientes que presentan algún tipo de derrame o líquido, presencia de líquido, al estar en decúbito supino sabemos que el líquido va, digamos, a dirigirse a lo que son las zonas dependientes, es decir, a las zonas que vayan hacia el lado de la gravedad, ¿sí? Entonces, de repente pasamos a tener una proyección de lo que es, o lo que debería ser radiolúcido de los pulmones, con una proyección un poco más tirando radiopaca, y eso simplemente por la visualización de líquido, ¿sí? Que se presenta en un paciente acostado boca arriba. En cuanto a densidades radiológicas, vamos a empezar a adquirir un poco más de terminología para dejar de lado esto de que yo veo algo más negro o veo algo más blanco en una placa de tórax, para referirnos a algo más radiolúcido cuando nos querramos referir a una densidad más bien de tipo negra, y algo más radiopaco cuando empecemos a ver las estructuras de color blanco. Fíjense, la densidad más radiolúcida que van a poder encontrar corresponde al gas o aire en este caso, así que lo vamos a poder visualizar en el parénquima pulmonar en condiciones normales. Yéndonos de lo más radiolúcido a lo radiopaco, le continúa la densidad grasa, que esto va a poder ser visible en lo que es tejido celular subcutáneo, es muy visible en pacientes obesos y en las mujeres, por ejemplo, en las siluetas mamarias, ya más adelante les voy a mostrar. Continuamos con lo que corresponde a la densidad del agua, ¿sí? Todos aquellos órganos y vasos que tengan líquido en su interior. Le sigue la densidad calcio, yéndonos a lo más radiopaco, vuelvo a repetir, y esto claramente va a corresponder a todos los huesos que conforman el tórax. Y por último, el metal es lo más radiopaco que ustedes van a poder visualizar en una placa de tórax y mismo en una tomografía también. El metal generalmente, una de las cosas que más frecuentemente van a poder encontrar es el marcapasos cardíacos, y después les voy a mostrar una imagen para que lo visualicen. Es importante, chicos, cuando hablamos de densidades, esto radiolúcido, radiopaco, tener en claro dos términos, ¿sí? Que son la penetración y la absorción. Con respecto a la penetración, a lo que se refiere es en el momento que desde el aparato emisor se generan los rayos X que atraviesan, en este caso el tórax de nuestro paciente, atraviesan ese tórax y llegan al chasis que se encuentra por detrás, si está acostado, o por delante en una teleradiografía, y ese chasis, recuerden, tiene un material de color negro. Entonces, la penetración me va a referir a cuánto penetran esos rayos para chocar al chasis, con qué frecuencia llegan al chasis. Es decir,
si la penetración es mucha o la densidad tiene mayor penetración, fíjense que se va a corresponder más bien a las densidades de aire o de grasa. Lo vamos a visualizar tirando más a color negro. Caso contrario pasa con la absorción. Esto se refiere a, de todas las estructuras que yo atravieso en mi tórax, por ejemplo, ¿no? En este caso, esas estructuras, ¿qué capacidad o cuánto absorben los fotones de dichos rayos X? Entonces, de manera contraria, mientras mayor sea la absorción, a la densidad o al órgano o a la estructura lo voy a ver más de tipo radiopaco. ¿Se entendió? Y para ejemplificar un poco lo que acabamos de decir, acá les muestro una placa de tórax. ¿Sí? Fíjense que acá pueden observar las distintas densidades con sus respectivas flechas. Lo que les comentaba anteriormente, en cuanto al aire vamos a ver lo que es parénquima pulmonar, lo vemos más radiolúcido. Por otra parte también fíjense, acá podemos visualizar con lo que marcó el puntero la vía aérea de conducción, tenemos la tráquea, la carina y el punto de bifurcación en bronquiofuente derecho y bronquiofuente izquierdo. Al tener gas en su interior lo vemos radiolúcido también. Habíamos hablado, la densidad grasa en esta placa quizás no es tan visible, pero bueno, ahí podemos empezar a evaluar dicha densidad en la parte axilar con lo que es tejidos blandos, ¿sí? La densidad hueso, que esto la pueden ubicar en cualquier hueso que conforma el tórax, el líquido, que en este caso les marco el corazón, no con líquido en su interior, y lo que les comentaba también, la densidad metal. Fíjense, esto es un marcapasos cardíaco, hasta se observan a la perfección las conexiones cardíacas, y fíjense que es la densidad más radiopaca que van a poder encontrar. Fíjense que de hecho se visualizan absolutamente todas sus estructuras. Existen puntos a tener en cuenta para la observación de una radiografía de tórax, pero más allá de la impresión diagnóstica que cada uno le pueda dar, es importantísimo la técnica de la obtención de la imagen. Hay ciertos puntos que quiero que tengan presentes para poder discernir dentro de lo que es una placa de tórax bien sacada o mal sacada. Con respecto al centrado, ustedes van a tener que visualizar el extremo clavicular, que los mismos estén equidistantes de una línea vertical que conformarían las apófisis espinosas vertebrales. Después, más adelante les voy a mostrar una placa para que lo puedan visualizar. En cuanto a la penetración, debería verse débilmente la columna vertebral y los discos intervertebrales hasta de 4. Y la importancia de lo que es el revelado, que no sea, o sea, que las imágenes se puedan ver radiolúcidas y radiopacas a lo que corresponda, ni muy radiolúcido ni muy radiopaca la placa. ¿Sí? Ahora vamos a ver ejemplos. Y en cuanto a la capacidad pulmonar total, lo que les había explicado anteriormente, ¿sí? La técnica convencional para sacar una placa de tórax es una teleradiografía, muy distinta es la radiografía en terapia intensiva, así que es importante saber cómo vamos a observar la teleradiografía o la radiografía convencional para poder tener presentes ciertas características que va a tener la placa de tórax de los pacientes en terapia intensiva y no generar confusiones. En cuanto a lo que es capacidad pulmonar, obviamente como les comenté se sacan inspiración y se le pide apnea al paciente y lo que se debería visualizar es del sexto al séptimo arco anterior costal y del décimo al 11º arco posterior costal también. Un poco lo que les comentaba recién, entonces la técnica debe ser centrada, ¿sí? Fíjense lo que son la articulación o el extremo proximal de lo que es la costilla, ¿sí? Equidistante a las apófisis espinosas de los cuerpos vertebrales. ¿Sí? Esto deberían, mejor dicho, poder visualizarlo. Como les comenté anteriormente, lo ideal es sacar la placa de tórax en inspiración profunda, es decir, en capacidad pulmonar total. Y fíjense, chicos, la diferencia que existe entre una placa de tórax a inspiración con una placa de tórax en expiración, ¿sí? Se pueden observar claramente, ¿no? En inspiración, las cúpulas diafragmáticas más descendidas y un estrechamiento de lo que es las estructuras del mediastino, ¿sí? Amén de también un aumento de lo que son los espacios intercostales. Con el paciente de terapia intensiva que probablemente se encuentre pseudoanalgesiado, es decir, dormido de manera farmacológica, va a ser muy difícil, ¿sí? Poder obtener una placa o pedirle al radiólogo que saque una placa en inspiración profunda porque no va a poder pasar. Así que es importante que ustedes tengan en mente la imagen de una placa en inspiración, ¿sí? Y para poder después observar una placa sacada en un paciente en terapia intensiva y que esto no les genere interpretaciones erróneas, ¿sí? Y por último, en cuanto a la técnica, hablamos de lo que es la penetración, ¿sí?
Fíjense, en su izquierda vamos a obtener una placa que ustedes la ven como muy radiopaca, ¿sí? Es difícil visualizar ciertas estructuras y lo que correspondería a ser algo más radiopaco con la presencia de gas, es decir, los pulmones, no se puede visualizar de manera correcta, ¿sí? Este tipo de placas se lo llama poco penetradas o placas blandas, ¿sí? Habíamos hablado de lo que era penetración, ¿sí? Que se refiere a la penetración de los rayos X con fotones en su interior, que penetren o que atraviesen, mejor dicho, el cuerpo, en este caso el tórax, y que puedan llegar al material del chasis que se encuentra del otro lado y que es de color negro, ¿sí? Entonces, cuando los rayos tienen una incidencia un poco más baja, pasa esto de ver la placa muy blanda o poco penetrada, es decir, una placa más tirando a blanca. Y fíjense lo contrario. En este caso, hubo mucha incidencia en cuanto a los rayos X, ¿sí? Entonces, acá vemos la placa muy penetrada, es decir, los rayos llegaron con mucha fuerza, para que lo entiendan, ¿no? Con mucha fuerza al material del chasis, ¿sí? Entonces, acá pasa lo mismo que con la placa anterior, pero de manera contraria, es decir, lo veo muy negro. De hecho, fíjense que no se ve ni siquiera la trama vascular, que son los vasos que nosotros, los grandes y pequeños vasos que vemos en el pulmón en una radiografía, ¿sí? A este tipo de placa se la llama muy penetrada o placa dura. En esta filmina, chicos, les muestro los lóbulos pulmonares y sus segmentos correspondientes, cómo lo pueden visualizar en la radiografía de tórax, ¿sí? Observen, en esta que les estoy marcando, corresponde a una proyección lateral de lo que es el pulmón derecho. En esta que les marco ahora, lo mismo, pero del pulmón izquierdo. Y acá, como pueden visualizar, de manera frontal, ¿sí? Por debajo de cada una de las fotos van a observar, ¿cómo se dice? Las referencias, ¿sí? Lo que tengo para decirles de esto es, fíjense cómo lo que es el lóbulo medio, ¿sí? Va a superponerse con partes de lo que es el lóbulo inferior, ¿sí? Así que tengan presente que generalmente en una placa anteroposterior, más que nada en una sacada de manera portátil en un paciente en terapia intensiva, generalmente del lado derecho vamos a poder visualizar más que nada la estructura de lo que es el lóbulo superior y medio, ¿sí? Y más que nada de todo el lóbulo superior del pulmón izquierdo, ¿sí? Una cosa para tener en cuenta. Ahora bien, chicos, vamos a la parte que yo considero quizás un poco más importante, que es ver qué reparos anatómicos, o mejor dicho, qué estructuras anatómicas nosotros vamos a poder visualizar, ¿sí? En una filmina, que es la que sigue, o la siguiente, la segunda, hice una separación de lo que es estructuras puntuales del mediastino, así que vamos a empezar a marcar, ¿sí? Vamos con la parte ósea. Claramente vamos a poder marcar clavículas, ¿sí? Derecha esta, izquierda acá. Vamos a poder observar las apófisis espinosas vertebrales. Vamos a observar las clavículas, ¿sí? Fíjense que lo que más se observa en la placa de tórax, a diferencia de lo que yo al menos creía antes de leer un poco más del tema, es el arco posterior, ¿sí? No es el arco anterior lo que visualizamos, justamente por el tipo de proyección. Vamos a visualizar también las cúpulas diafragmáticas, acá vemos la derecha y la izquierda. Por debajo de la cúpula izquierda vamos a observar la cámara gástrica y por debajo de la derecha vamos a visualizar siempre de manera radiopaca al hígado, ¿sí? Fíjense acá, que esto en algún momento lo dije al principio de la clase, cómo se visualiza algo un poco más radiopaco. Bueno, esta es la silueta mamaria. En cuanto al corazón, vamos a observar casi en su totalidad al ventrículo izquierdo, del lado izquierdo, claro, y del lado derecho vamos a visualizar la aurícula derecha, son las dos únicas cámaras que vamos a ver. Sí, recuerden que el corazón se encuentra más bien acostado. Acá de manera un poco más radiolúcida vamos a visualizar la tráquea, la carina y la bifurcación en bronquiofuente derecho y bronquiofuente izquierdo. El callado aórtico, sigo el nacimiento de lo que es la arteria aorta. Y por detrás de acá vamos a visualizar lo que es la sombra perteneciente a la escápula, ¿sí? En esta placa quizás no se ve muy bien, pero vamos a ver en otras placas que parte de la sombra de la escápula se ve en la proyección por dentro del pulmón, y esto, si uno quizás no tiene tanta experiencia o ve pocas placas de tórax, puede llegar a ser un factor confundidor. Otra cosa que vamos a poder marcar son los ángulos, ¿sí? O senos. Vamos a tener el ángulo costofrénico y el ángulo cardiofrénico, ¿sí? Tanto izquierdo como derecho. Y acá en un apartado un poco más puntual, ¿sí? Para que les sea más fácil a la visualización, porque es bastante complicado quizás al principio, lo que les comentaba anteriormente, ¿sí? ¿Cómo es que vemos nosotros a las costillas? Fíjense que lo que más visualizamos es el arco posterior, como les decía anteriormente, ¿sí?
fíjense acá esta muesca, esa muesca va a corresponder a lo que es la primera costilla, ¿sí? Y justamente en esta placa quizás no se ve del todo bien, pero ¿ven esa sombra ahí por detrás? Esos son los arcos anteriores, ¿sí? Así que lo que nosotros más visualizamos en la placa de tórax van a ser los arcos posteriores de la costilla, ¿sí? De la segunda, tercera, cuarta y así sucesivamente. Y ahora vamos a dedicarnos quizás un poco más a lo que es las estructuras del mediastino. Así como les comenté anteriormente, nosotros vamos a poder visualizar el ventrículo derecho, la aurícula derecha, ¿sí? En esta silueta por encima de la aurícula derecha vamos a ver la salida de la arteria pulmonar y por arriba de ella la salida de lo que es, el ingreso mejor dicho, de lo que es la vena cava superior. Del lado izquierdo vamos a visualizar, en el mejor de los casos, lo que es la arteria subclavia, ¿sí? Por debajo el botón aórtico y por debajo la arteria pulmonar izquierda, ¿sí? Lo que les comentaba anteriormente, vamos a ver acá el ángulo cardiofrénico y costofrénico, lo mismo del lado izquierdo, ¿sí? Y existe un índice, chicos, que se puede sacar a través de una radiografía de tórax, no importa su procedencia, o sea, se puede sacar una radiografía impresa o mismo una radiografía digital, que es el índice cardiotorácico. Tengan en cuenta una sola cosa, que este índice va a ser válido para lo que es teleradiografía, ¿sí? Recuerden que las radiografías sacadas en terapia son con pacientes acostados, ¿sí? Donde habíamos hablado que hay un ensanchamiento de todo lo que es la parte mediastinal de hasta casi un 15%. Entonces, uno va a ver el corazón agrandado en relación a una teleradiografía por una cuestión meramente posicional, ¿sí? Pero bueno, esto se los comento a modo de dato para que lo tengan presente. Cómo podemos nosotros ver o estar en presencia de cardiomegalia, así que es un agrandamiento patológico del corazón. Fíjense, se separa, o mejor dicho, se marca una línea media que generalmente debería atravesar equidistante a las articulaciones claviculares, ¿sí? Y que atraviese la placa de arriba abajo. Vuelvo a repetir, esto en una placa digital es mucho más fácil y en una placa impresa como las de antes, con una regla se puede hacer fácilmente, ¿sí? Marcada esa línea del medio, de ahí nos vamos a dirigir hacia el extremo de la aurícula derecha, ¿sí? Que es lo que refiere a la letra A. Y de esta misma división nos vamos a ir al extremo más distal del ventrículo derecho que se observa en la placa, ¿sí? Y luego vamos a hacer una marca que corresponde a la línea C de punta a punta por debajo de lo que es la base del corazón, ¿sí? Fíjense, el índice cardiotorácico ustedes van a sumar A más B dividido C y el número que obtengan de esa cuenta les va a indicar si tienen un corazón normal de 0,5 o menos o una cardiomegalia leve, moderada o severa, dependiendo de la puntuación. Vamos a empezar a hablar de lo que son los patrones radiológicos a nivel de patología pulmonar, ¿sí? Para que a ustedes no se les confunda y quede quizás un poco más clara la explicación, lo vamos a dividir en 3 grupos, ¿sí? Vamos a tener patrones radiológicos de tipo patológicos cuando veamos un aumento en la densidad pulmonar, que esto se va a corresponder principalmente a ver zonas donde debería haber aire, o sea, zonas aireadas, radiolúcidas, las vamos a ver ocupadas o con pérdida de volumen pulmonar, ¿sí? Generalmente las más comunes, las patologías más comunes en las que observamos este aumento de la densidad pulmonar son en la presencia de neumonía o atelectasia, ¿sí? Este patrón radiológico se va a ver radiopaco, ¿sí? Ahora más adelante les voy a mostrar en placas de tórax, ¿sí? Pero cuando hablemos de patrones con aumento de la densidad pulmonar vamos a estar hablando de patrones de tipo radiopacos, ¿sí? En segundo lugar, mejor dicho, vamos a observar patrones de tipo patológicos con disminución de la densidad pulmonar, ¿sí? Es decir, patrones que lo vamos a ver hiperclaros o muy radiolúcidos, ¿sí? Estos son el caso típico de pacientes enfisematosos. Vamos a observar también en lesiones cavitadas en pacientes tuberculosos o en pacientes enfisematosos que presentan bullas y con destrucción de las mismas vamos a ver imágenes más bien hiperlúcidas, donde vamos a perder todo lo que es el trama vascular normal, ¿sí? Y por último vamos a hablar de lo que son los patrones pleurales, que los vamos a incorporar todos juntos dentro de un mismo grupo, ¿sí? Dentro de lo que es patrones pleurales vamos a ver, dependiendo de la ocupación que tenga el espacio pleural, una disminución o un aumento en la densidad pulmonar, ¿sí? Bien, vamos a empezar hablando del aumento del patrón radiológico de aumento de la densidad pulmonar. Vamos a hablar de lo que es ocupación, primero vamos a hablar de lo que es ocupación alveolar, ¿sí? Sabemos que los alvéolos de manera patológica se pueden
ocupar ya sea por agua, por pus, por sangre, por células, y eso lo vamos a ver a nivel patológico y a nivel radiológico como un aumento, como algo radiopaco donde debería ser radiolúcido por la presencia de aire, ¿sí? Cuando nosotros hablemos de una ocupación alveolar, lo que vamos a ver en la radiografía son como distintos parches blancos con bordes mal definidos, coalescentes entre sí, y vamos a tener un signo patognomónico de todo lo que es este tipo de patologías, que es el broncograma aéreo, ¿sí? Dentro de lo que es la ocupación alveolar, la neumonía es una de las patologías más comunes que vemos con este patrón patológico. La neumonía generalmente suele ser focal, ¿sí? Y cuando hablamos de una ocupación alveolar más de tipo difuso, probablemente nos estemos refiriendo a un síndrome de distrés respiratorio, que eso lo vamos a ver en el parcial que viene, o a un edema probablemente de tipo cardiogénico, ¿sí? Porque el distrés se comporta como un edema pulmonar, pero de origen no cardiogénico, ¿sí? Bien, broncograma aéreo. ¿Qué significa el broncograma aéreo? En un pulmón normal, los bronquios que están llenos de aire no contrastan con los alvéolos porque también están llenos de aire, ¿sí? Fíjense en este dibujito que creo que ejemplifica bastante bien. Yo tengo mi parénquima pulmonar y tengo mi bronquio. Ambos están llenos de aire, ¿bien? Como habíamos dicho que veíamos el aire en una radiografía, negro. Entonces, si ambas estructuras comparten la misma densidad, no deberían diferenciarse, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo alvéolos que están ocupados por líquido, bueno, no importa, por sangre, por pus, por lo que se les ocurra, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a contrastar, esto lo vamos a ver radiopaco, no está bien, radiopaco, y va a contrastar el bronquiofuente, que va a seguir lleno de aire, ¿ok? Entonces lo que va a hacer, se va a visualizar el bronquio, ¿sí? Entonces, a este patrón se lo llama broncograma aéreo. Bien, ¿y qué pasa entonces con los vasos sanguíneos, ¿no? En un pulmón normal, fíjense acá chicos, en un pulmón normal el vaso sanguíneo al contener líquido lo vamos a ver radiopaco, ¿sí? Y el parénquima pulmonar al tener contenido de aire lo vamos a ver radiolúcido. Entonces, en una radiografía normal, los vasos sanguíneos se van a ver contrastados por el parénquima que es radiolúcido, ¿sí? Ahora, cuando obtenemos un pulmón condensado, un pulmón patológico, ¿sí? No vamos a visualizar más los vasos sanguíneos, ya que ambos compartimentos van a compartir la misma densidad radiológica. ¿Se entendió? Ahora, hay otro término, ¿sí? Que acá un poco los que les comentaba de broncograma aéreo, y hay otro término que es el alveolograma aéreo, ¿sí? El alveolograma aéreo es un poco más, o bastante más complicado de ver en radiografía de tórax, ¿sí? Pero lo que pasa en este punto es que, digamos, cuando hay una afección del parénquima pulmonar, hay veces donde no todos los alvéolos están colapsados y se ven como pequeñas radiotransparencias dentro de este pulmón opacificado, ¿sí? Y estos alvéolos que no llegan a, digamos, que contienen aire todavía, que no llegan a ocuparse de manera patológica, forman como una especie de red, que no sé si lo pueden visualizar acá, como una red como de puntitos negros, ¿sí? Y esto es lo que se conoce como alveolograma aéreo, ¿sí? Son simplemente contrastes entre alvéolos que aún no han sido ocupados, que contienen aire, versus alvéolos contiguos que están ocupados de manera patológica. Bueno, acá en la radiografía pueden observar este patrón de broncograma aéreo, ¿sí? Patognomónico de lo que es la ocupación alveolar, ¿sí? Fíjense, en esta placa se nota perfecto todo lo que es la tráquea, los bronquiofuentes y toda la bifurcación en el árbol bronquial, ¿sí? Todo el pulmón derecho, lo pueden observar el parénquima, todo radiopaco, ¿sí? Entonces, por esta ocupación es que se visualiza lo que habíamos hablado anteriormente, ¿sí? Se visualizan los bronquios y bronquiolos digamos, los que contienen aire en su interior, ¿ok? Esta es un pedacito, porque no es una imagen completa, de una tomografía de tórax, ¿sí? Y si bien el broncograma aéreo es visualmente perceptible en una placa de tórax, generalmente es un signo muy fidedigno y visual en lo que es tomografía de tórax, ¿sí, chicos? Así que es muy probable o puede pasar de que en una placa de tórax ustedes no puedan visualizar tan fácilmente un broncograma aéreo, pero en una tomografía de tórax no hay chance de que no lo vean.
hablando siempre de un patrón, de una patología que genera ocupación alveolar, ¿sí? Y fíjense, acá hablamos de lo mismo, ocupación alveolar, lo ven todo, vamos a hablar blanco, ahora vamos a ver con qué densidades hablamos en tomografía de tórax, pero les voy adelantando, se ve bien hiperdenso, ¿sí? Y acá se visualizan los bronquios llenos de aire. Bueno, acá podemos resumir un poco lo que veníamos hablando, ¿sí? Esto es un pedacito de una placa de tórax donde podemos observar un patrón patológico con ocupación alveolar, ¿sí? Podemos ver los nódulos acinares, todavía alveolos que no han sido ocupados. Podemos ver que los bordes no son bien definidos en este tipo de patrón, ¿sí? Hay como coalescencia, como un patrón como algodonoso, pero mal definido, ¿sí? La presencia de broncograma aéreo, que habíamos dicho, era el signo patognomónico, y lo que les comentaba, bueno, el tema de los bordes mal definidos, ¿sí? Bueno, para ejemplificar un poco, chicos, lo que veníamos hablando entonces, lo que les había comentado dentro de lo que es un aumento en la densidad pulmonar, y puntualmente hablando de la ocupación alveolar, una de las patologías más conocidas, o por lo menos que nosotros más manejamos en la terapia, son las neumonías, ¿sí? Esta es la imagen de una neumonía de tipo focal. Acá pueden observar todas las características que habíamos hablado de este patrón radiológico. Podemos observar lo que es broncograma aéreo, que es patognomónico, los bordes mal definidos, ¿sí? Y el cambio en lo que es la opacidad. Acá podemos ver a los pulmones que contienen gas, la opacidad sigue siendo radiolúcido, y superpone este bloque neumónico, como le decimos nosotros, correspondiente a este proceso patológico con aumento de la densidad. Bueno, esta es otra placa de neumonía. Esta neumonía, a diferencia de la anterior, es de tipo más bien intersticial, de tipo difusa, ¿sí? Las neumonías, esto, chicos, como les digo siempre, y como se van a ver en otras clases también, esto no deja de ser un estudio complementario, ¿sí? Yo cuando recibo esta placa o veo esta placa de un paciente, yo no puedo hacer un diagnóstico, digamos, un diagnóstico final, ahí está, no me salía, un diagnóstico final, solamente con una placa de tórax, ¿sí? Esta neumonía va a estar al lado de una clínica y una semiología de un paciente que yo tengo en la cama, al cual voy a examinar los signos vitales, a ver cómo se comportan, laboratorio, estado ácido-base, ¿sí? Así que es un conjunto de todas cosas, ¿ok? Bien. Bueno, lo que les comentaba es esto, ¿sí? Se sigue repitiendo el patrón, un patrón de tipo algodonoso, bordes mal definidos, con broncograma aéreo, ¿sí? Hasta ahora hablamos o vimos algunos ejemplos de lo que es neumonía. Otra de las patologías que las solemos ver, no tanto como las neumonías, sí, pero que comparte el mismo patrón radiológico, es la hemorragia alveolar masiva, ¿sí? Fíjense cómo esta imagen también se ve con ese patrón tipo algodonoso, ¿vieron? De todo lo que es ocupación alveolar, esto es ocupación alveolar con sangre, y esta placa puntualmente es de tipo masiva la hemorragia. Bien, en esta otra imagen vamos a observar el mismo, vamos a estar hablando siempre de lo que es ocupación alveolar, pero en este caso ocupación alveolar con agua, ¿sí? Esta placa es muy, muy característica del edema pulmonar de tipo cardiogénico, ya que en ella se puede observar un signo, fíjense el borde, ¿no? De lo que estoy marcando con el puntero, ¿sí? Se lo conoce como el signo de alas de mariposa, y es característico del edema pulmonar cardiogénico, ¿sí? Acá lo que sucede, hay una ocupación alveolar por agua por un aumento en lo que es la redistribución de flujo a nivel de hilio pulmonar, que son los vasos que llegan al pulmón, y hay una extravasación, obviamente, por una patología cardíaca, para hablar mal y pronto, que genera este patrón, ¿sí? Bien, y después otra de las patologías que, como les comenté antes, vamos a ver más adelante, una de las patologías muy comunes en los pacientes en terapia intensiva, que es el síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿sí? Si bien existen algunas variables para llegar al diagnóstico de esta patología, la imagen o la placa de tórax es una de esas variables, ¿sí? Fíjense que dividiendo al tórax en 4 cuadrantes, acá vamos a observar que al menos en lo que es estudio complementario por imagen sería un distrés más bien grave, ¿sí? Porque fíjense que el patrón de ocupación alveolar se observa en los 4 cuadrantes, ¿sí? Para seguir con los patrones radiológicos, vamos a seguir hablando de lo que es el aumento de la densidad pulmonar. Habíamos visto primero la ocupación alveolar y ahora vamos a hablar puntualmente de las atelectasias, ¿sí? Como ustedes recordarán, una atelectasia es un colapso del tejido pulmonar por pérdida del volumen, ¿sí? Y las mismas esa pérdida de volumen puede darse
por diversas etiologías, ¿sí? Se recordarán, por ejemplo, la tipo obstructiva por algún tapón de moco o la aspiración de cuerpos extraños o mismo procesos neoplásicos. La tipo adhesiva, que era cuando había deficiencia del factor surfactante, que es el que genera o mantiene, mejor dicho, el alvéolo abierto. La cicatrizal, que eso se daba en procesos más bien de tipo postinflamatorios, por ejemplo, la tuberculosis. Y la pasiva, que generaba la pérdida de volumen pulmonar a causa de algo que le genere, algo adyacente que le genere esa pérdida de volumen. Por ejemplo, un neumotórax o un derrame pleural o alguna ocupación en el espacio pleural. Bien, como nosotros vamos a tener signos radiológicos, una atelectasia, ¿sí? Vuelvo a repetir, seguimos hablando de lo que es un aumento en la densidad pulmonar, ¿sí? Así que vamos a seguir viendo patrones de tipo radiopaco, ¿sí? Bien, en la atelectasia vamos a tener signos radiológicos de tipo directos e indirectos. Es decir, cuando nosotros nos referimos a un signo radiológico, en este caso directo, suelen ser los signos que más comúnmente vamos a observar cuando estemos en presencia de un patrón atelectásico a nivel imagen, ¿sí? Y la atelectasia tiene dos signos directos, que es el desplazamiento de las cisuras y la agrupación de vasos y bronquios. Dentro de los que son los dos cilios pulmonares, que son estas agrupaciones vasos y bronquio, el izquierdo siempre es un poco, por disposición coronaria, siempre es un poco más elevado que el derecho, perdón, es un poco más elevado que el izquierdo, ¿sí? Entonces, cualquier atelectasia lo primero que se va a llevar va a ser la cisura, dependiendo en el lóbulo en el que se encuentre, y a medida que esa atelectasia crezca, ¿sí? Pues estamos hablando, por si no entendieron en algún momento quizás, o refrescando la definición de atelectasia, ustedes piensen, chicos, que el alvéolo deja de tener aire en su interior y el contiguo también, o sea, se va perdiendo volumen pulmonar. Entonces, todo ese volumen que ocupa un lugar y se pierde, tracciona estructuras hacia sí, ¿sí? Piénsenlo como una presión negativa que genera, ¿sí? Para que se lo imaginen. Entonces, lo primero que va a agrupar van a ser las cisuras, ¿sí? Porque va a traer los bordes, hablando mal y pronto, del lóbulo hacia sí, y los vasos y los bronquios. Y después vamos a tener signos indirectos, que esto significa que pueden pasar como no, ¿sí? Por ejemplo, la hiperaireación del pulmón adyacente. ¿Esto qué quiere decir? Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de una atelectasia masiva, ¿sí? Yo tengo todo el pulmón izquierdo atelectasiado, por ejemplo, vamos a observar, si esa atelectasia masiva persiste, una hiperareación, o sea, mucho aire del pulmón, del pulmón no atelectasiado, ¿sí? Una suerte de pulmón vicariante. Es raro, pero puede ser un signo indirecto, ¿sí? También vamos a observar elevación del hemidiafragma, desviación mediastinal y desplazamiento del ilirio pulmonar, que esto lo habíamos hablado, y aproximación costal, es decir, imbrincación costal, va a haber un estrechamiento de los espacios intercostales. Ajá. Para ejemplificar un poco lo que habíamos hablado anteriormente, entonces, habíamos dicho signos directos de las atelectasias a nivel radiológico era desviación de las cisuras. Fíjense, acá tenemos la cisura oblicua o superior, ¿sí? Habíamos dicho agrupamiento de lo que es ilio pulmonar, ¿sí? Que acá vamos a ver los vasos agrupados y en el caso de que la atelectasia sea mayor con desviación hacia el lado de la atelectasia. Y fíjense esto, chicos, no sé si llegan a visualizar acá esta parte un poco más radiolúcida que corresponde a la tráquea con su punto de bifurcación en bronquiofuentes. Fíjense cómo viene derecha y es desviada hacia la derecha, o sea, hacia el lado atelectásico. Si todo esto radiopaco que ven es la atelectasia, ¿sí? El lóbulo superior, bien apical. Esta es otra de las cosas que genera. Si bien esto no es un signo directo, cuando las atelectasias son grandes o persisten en el tiempo, digamos, generan que las estructuras adyacentes vayan hacia sí, es decir, se desvían hacia el lado de la atelectasia, ¿sí? Esto era lo que les comentaba, chicos, en cuanto a la atelectasia masiva, ¿sí? Acá lo que observamos, todo el pulmón izquierdo radiopaco, todo este pulmón está atelectasiado, es una atelectasia masiva. Y fíjense lo que les comentaba, ¿no? Esto de la imbrincación costal, es decir, el estrechamiento de los espacios intercostales, ¿sí? Fíjense, compárenlo siempre con el lado contralateral, donde se mantiene preservado este espacio. Acá se mantiene, no se mantiene, digo, se genera un imbrincamiento entre las costillas. Y esto es propio de la atelectasia, o sea, como les decía anteriormente, piensen que todos los alvéolos pierden el volumen, se van agrupando entre sí todo lo que es la superficie alveolar, ¿sí? Todas esas superficies se van
se van pegando entre sí y van atrayendo, mientras se pegan, a todos digamos, las estructuras que estén contiguas, para que se lo imaginen un poco. Ante todo. Y este es otro ejemplo también de atelectasia masiva, ¿sí? En este caso es del pulmón izquierdo, derecho, donde lo pueden ver todo, absolutamente todo radiopaco. Y fíjense un poco más lo que les comentaba anteriormente, esto que ven acá más radiolúcido, con una bifurcación, es claramente la tráquea con sus bronquiofuentes, atraídos también hacia el lado atelectásico. Bien, continuando entonces con los patrones que observamos con un aumento en la densidad pulmonar, habíamos hablado de ocupación alveolar, hablamos de atelectasias y ahora nos vamos a meter en lo que es el patrón intersticial, ¿sí? El patrón intersticial, así como el broncograma aéreo era el signo patognomónico de la ocupación alveolar, acá lo va a ser el vidrio esmerilado, ¿sí? Que más adelante les voy a explicar a qué se refiere con esto. El patrón intersticial, a diferencia de la ocupación alveolar, tiene límites no definidos. Y con esto no me refiero a que los bordes no sean definidos, ¿sí? Si recuerdan en las radiografías previas, cuando veíamos la parte de neumonía, ¿sí? Nosotros veíamos como una cosa redonda, radiopaca, ¿sí? En el patrón intersticial no tiene ese tipo de patrón, ¿sí? Son límites, son patologías obviamente más de parénquima. En estos casos tenemos patrones más bien de tipo linear, reticular, micronodulillar, hay engrosamiento interlobulillar, todo esto es propio de este tipo de patrón. Y acá, a diferencia de la ocupación alveolar, no vamos a tener broncograma aéreo. Bien, chicos, el término vidrio esmerilado, que habíamos dicho iba a ser muy común en el tipo de patrón radiológico intersticial, esto de vidrio esmerilado se refiere, en realidad este término generalmente se utiliza más en lo que es la tomografía de alta resolución, ¿sí? Pero bueno, hay algunos profesionales que lo utilizan también en lo que es lectura de radiografía de tórax, y se define como un aumento en la opacidad del parénquima pulmonar, pero que no llega a ocultar los vasos pulmonares subyacentes. ¿Ustedes se acuerdan en las primeras diapositivas cuando vimos broncograma aéreo? Como yo en la filmina siguiente les hablé de cómo se contrastan los vasos pulmonares, ¿no? Habíamos dicho que el vaso pulmonar, al contener líquido, lo íbamos a visualizar radiopaco, ¿sí? O sea, blanco. Ese vaso sanguíneo en un parénquima pulmonar aereado va a ser negro, radiolúcido, se va a contrastar, ¿sí? El problema era cuando encontrábamos opacidades en el parénquima, o sea, un parénquima pulmonar colapsado por alguna patología, ahí perdíamos la visualización del vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque blanco sobre blanco no se distingue. Bien, vidrio esmerilado hace referencia un poco a eso, habla de una opacidad pulmonar, pero no tan blanca o no tan radiopaca como para que llegue a tapar o a no visualizar los vasos. ¿Se entiende? Bien, para ejemplificar lo que dijimos recién, en esta filmina van a observar dos cortes de tomografías de tórax, ¿sí? Que más adelante lo vamos a ver. Y fíjense, en el corte de tomográfico de arriba podemos ver toda la parte más negra o hipodensa, después vamos a ver con qué densidades hablamos en tomografía, corresponde a un pulmón normal, ¿sí? Y fíjense en la de abajo, toda esta zona que corresponde al pulmón derecho y toda esta que corresponde al pulmón izquierdo, llegan a ver como que hay áreas de un color un poco más negro o más hipodenso, sí, hipodenso, y áreas más grises. Bien, esto es lo que comúnmente se conoce como vidrio esmerilado, ¿sí? Y fíjense que si bien hay opacidad en el parénquima pulmonar, claramente lo normal, el parénquima aereado es esta parte, todo esto más gris, más tendiendo a ¿cómo se dice?, a blanco, todo eso es patológico, ¿sí? Pero fíjense esas linitas blancas, ¿sí? Lo que decíamos anteriormente, existe una opacidad en el parénquima pulmonar, pero que no llega a dejar de contrastar con los vasos sanguíneos. Este es otro ejemplo para que puedan observar, ¿sí? En la tomografía de la derecha pueden observar pulmón derecho, pulmón izquierdo, mucho más hipodenso, es decir, más negro. Después, repito, vamos a ver densidades en tomografía. Y fíjense acá, ¿sí? Se empieza a ver una opacidad en el parénquima pulmonar, sí, que bien. El vidrio esmerilado, chicos, no es que va a ser esto puntualmente y que sí o sí es un patrón intersticial. El vidrio esmerilado puede corresponderse a un patrón intersticial, también
o conjunto con un patrón alveolar, ¿sí? Pero entiendan el concepto de vidrio esmerilado, ¿sí? Bien, volviendo entonces, pueden observar en estas zonas, bien, cómo empiezan a aparecer opacidades o hiperdensidades en el parénquima pulmonar, pero que no ocultan los vasos sanguíneos, que son esas líneas blancas que ven ahí. Una de las patologías más comunes en las que observamos el patrón radiológico intersticial es la fibrosis quística pulmonar. Fíjense, chicos, en esta imagen, ¿sí? La que estoy marcando. Ahí se observa cómo el patrón intersticial es mucho más difuso, ¿sí? Y puntualmente en esta placa hablamos de una fibrosis quística pulmonar sumamente avanzada, lo que presenta un aspecto de panal de abeja, ¿sí? O panalización. Este aspecto significa, digamos, está dado por las cicatrices que va generando a lo largo del tiempo la fibrosis quística, fibrosis pulmonar avanzada, ¿sí? Y son como espacios quísticos con niveles hidroaéreos, ¿sí? Se ven como agujeritos, hablando mal y pronto. Y esto es lo mismo, pero desde una perspectiva tomográfica, ¿sí? Acá en esta imagen pueden observar un corte frontal de una tomografía de tórax y acá en su derecha un corte transversal, ¿sí? Quiero remarcarles, más allá del daño pulmonar, ¿no? Fíjense que genera la destrucción, todo esto es parénquima pulmonar, todo esto es fibrosis quística avanzada. Y fíjense el efecto panalización, ¿no? Que genera como pareciera un panal de abejas, literal. Y puntualmente fíjense lo que les remarco acá con el puntero. Si llegan a ver esos agujeritos con un borde hiperdenso o blanco, eso es lo que se conoce como bronquiectasia. ¿Sí? Las bronquiectasias son muy comunes en este tipo de patologías, son dilataciones irreversibles de lo que es el árbol bronquial, y que, digamos, a nivel radiológico tiene signos muy, muy vagos, y los hallazgos suelen ser inespecíficos, pero vendría a corresponderse lo que es a la aglomeración de las estructuras broncovasculares con la pérdida asociada de volumen justamente en el área esa afectada, ¿sí? Generalmente se identifican digamos, con lo que se llama vías de ferrocarril, ¿sí? Que es más o menos otro signo, que es eso, como que la sigue justamente unas líneas de ferrocarril, que es lo que ven contiguo a ellos. Bien, este es otro ejemplo, chicos, de lo que es un patrón intersticial. Fíjense, la silicosis. Bueno, la silicosis entra dentro del grupo de las neumoconiosis, que son enfermedades que predisponen a la fibrosis pulmonar por la inhalación de polvo. Así, generalmente las neumoconiosis son este tipo de patología pulmonar más bien de los trabajadores, por ejemplo, los que están en minerías, los que trabajan con carbón o los que están en contacto con polvos inhalados, ¿sí? Y la silicosis no es más que esa patología por la inhalación de sílice, ¿sí? Fíjense la parte en este recuadro de la derecha, cómo es la ampliación del ápice derecho, ¿no? Y fíjense el patrón micronodulillar, ¿no? Que presenta. Bien, esto es un ejemplo u otro de los ejemplos de lo que es patología intersticial a nivel radiográfico. Y otro ejemplo de lo que es un patrón intersticial es la sarcoidiosis, que esta es una patología en las que existe un crecimiento de pequeños grupos de células inflamatorias. La sarcoidiosis se puede dar en cualquier parte del cuerpo. Este es un ejemplo de sarcoidiosis pulmonar. Fíjense el patrón intersticial que presenta. A todo esto, chicos, fíjense también en todas las imágenes que le vengo mostrando dentro de lo que es patrón intersticial, en ninguna se observa broncograma aéreo, ¿sí? Esto ya es un patrón de tipo más nodulillar, ¿sí? Fíjense que a diferencia de la silicosis ya se ven como zonas un poco más conglomeradas, un poco más grandes, ¿sí? Y fíjense las bronquiectasias. Llegan a verlas ahí y ahí. Parte también de todo este componente, de este patrón intersticial. Bien, hasta acá entonces habíamos hablado de lo que era aumento en la densidad pulmonar, es decir, imágenes radiopacas. Mencionamos lo que es ocupación alveolar, atelectasias, patrón intersticial, y ahora vamos a seguir con lo último dentro de este conjunto, que son los nódulos pulmonares y las masas pulmonares, ¿sí? ¿Cómo diferenciamos lo que es un nódulo de masa? Principalmente por el tamaño, ¿sí? Ambas van a ser opacidades, o sea, se van a ver
imágenes radiopacas, aproximadamente esféricas. Obviamente tanto el nódulo como la masa, a diferencia de otros patrones, tienen los bordes mucho más delimitados. Y hablamos de lo que es nódulo pulmonar cuando es menor a 3 centímetros de diámetro, ¿sí? Tanto el nódulo como la masa van a estar circundados por parénquima pulmonar normal, ¿sí? O sea, la afección va a estar bien delimitada y va a ser justamente el nódulo o la masa, que generalmente corresponden a procesos neoplásicos, ¿sí? En cambio, las masas pulmonares va a corresponderse con la misma imagen radiológica, pero con un diámetro mayor a 3 centímetros, ¿sí? Bien, chicos, entonces acá tenemos un ejemplo de mezcla de masas con nódulos. En realidad estos son nódulos, ¿sí? Esta placa corresponde a una metástasis pulmonar por un secundarismo de un cáncer de otro órgano, ¿no? Acá lo que se observa, hay un signo que se llama la suelta de globos, ¿sí? Que uno, si se lo pone a pensar, sería bastante gráfico el asunto, ¿no? Como si uno agarrara muchos globos y los soltara. Bueno, lo mismo ocurre con lo que es la metástasis a nivel pulmonar. En cuanto a lo que es los procesos neoplásicos pulmonares, siempre que encuentren este tipo de imagen así, fíjense, con los nódulos como hablamos, ¿viste? Seguimos hablando de radiopacidades, bordes bien delimitados, ¿sí? Y el parénquima está normal, o sea, lo patológico es justamente eso que circunda la imagen radiopaca, ¿sí? En este tipo de imágenes ya hablamos de lo que es metástasis pulmonar y generalmente cuando vean así más bien opacidades parecidas a nódulos o así, mejor dicho, en gran cantidad, no suelen ser primarios de pulmón, ¿sí? Entonces ya estaríamos pensando en un secundarismo de un cáncer en otro órgano. Bien, en esta imagen podemos observar ya un poquitito más chiquito, no sé si lo logran visualizar, está marcado ahí en amarillo, ya esto es un nódulo pulmonar solitario, ¿sí? Sigue compartiendo las mismas características, hablamos de nódulo por tamaño, ¿sí? Y tranquilamente puede ser neoplásico o no. Este es otro ejemplo para que visualicen bien, otro ejemplo de un nódulo pulmonar solitario, ¿sí? Esto es un proceso más bien primario de tipo de pulmón, vuelvo a repetir que puede ser neoplásico o no, pero el acúmulo de células es bien primario y fíjense lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Es una radiopacidad bien delimitada con todo un parénquima sano alrededor. Y esto es lo mismo que veníamos viendo, pero en un corte tomográfico, ¿sí? Acá pueden observar lo mismo, un nódulo. Siempre que hablamos de tomografía vamos a hablar de hiperdensidad o hipodensidad, ya lo vamos a ver. Lo que sea más blanco hablamos de hiperdenso, así que esto que ven acá es el nódulo pulmonar hiperdenso y nuevamente rodeado de tejido pulmonar sano. Y acá observamos ya lo que sería una masa pulmonar, ¿sí? Las masas pulmonares, más que nada cuando son mayores a 3 centímetros, uno habla de masa, y cuando son mayores a ese diámetro o a 5, es muy raro que una masa pulmonar no sea de tipo neoplásico a nivel de pulmón, ¿sí? Así que siempre que se crucen con imágenes de este estilo, si bien la masa podría ser un absceso, que ya lo vamos a ver, generalmente uno cuando toma el diagnóstico de masa, ya se habla de un proceso neoplásico primario, ¿sí? Fíjense en el pulmón derecho, ¿sí? Esto, obviamente, dependiendo del tipo de radiografías con las que se cuenten en el servicio, ya sea digitales o las impresas, esto se puede realizar una medición de tipo digital o una medición con una regla sencilla y darle el título de masa o de nódulo dependiendo de lo que mida. Y esto es lo mismo, pero en una imagen tomográfica. Ustedes habrán visto los cortes de tomografías que les mostré. Esto igual no me quiero adelantar, pero para que no se mareen, obviamente los cortes previos no se parecen en nada a estos. De hecho, ustedes acá están observando, el pulmón es literalmente negro. Bueno, dentro de lo que es la tomografía tenemos distintas ventanas, ¿sí? Esto de las ventanas, esta por ejemplo es la ventana mediastínica y los cortes de tomografía que les mostré anteriormente eran ventanas pulmonares. Cuando uno habla de ventanas o elige una ventana en la tomografía, el programa está, digamos, les resalta otro tipo de densidades que a uno le interesaría más cuando pone ventana ósea, ventana cerebral, ventana mediastínica, ¿sí?
Esta simplemente es una tomografía de tórax, pero vista con otros realces, ¿sí? Y acá lo que pueden observar es un tremendo tumor, ¿sí? En lo que es tomografía de tórax. Tremendo. Bien, hasta acá llegamos con lo que era un patrón radiológico con un aumento en la densidad pulmonar, ¿sí? Ahora vamos a hablar del patrón radiológico, pero que se observa con disminución de la densidad pulmonar, es decir, más negro de lo que se ve, ¿sí? Y vamos a empezar hablando, porque es un signo muy, muy claro de lo que son las personas con enfisema, ¿sí? En este tipo de patologías, dependiendo del grado enfisematoso que tenga el paciente, vamos a observar una hiperclaridad torácica, ¿sí? O sea, vamos a ver a lo que es un pulmón radiolúcido, mucho hiperlúcida, que se le dice, ¿sí? Y en estos casos, obviamente, esto va a estar dado por lo que es atrapamiento aéreo, destrucción del parénquima pulmonar y la presencia de bulla. Existen ciertos signos radiológicos en un paciente con enfisema, ¿sí? Vamos a observar, cuando dijimos anteriormente, el atrapamiento aéreo o la hiperinsuflación que estos pacientes tienen, que después más adelante lo vamos a ver cuando veamos la clase de EPOC, ¿sí? Va a generar lo que es un aumento en los espacios intercostales u orillas horizontalizadas, ¿sí? Fíjense que hay un aumento en el espacio entre ellas, hay un aplanamiento de las cúpulas diafragmáticas y un abombamiento del corazón y de la silueta cardíaca, que se lo conoce como corazón en gota. Estos pacientes van a tener aumentados los diámetros del tórax, principalmente el anteroposterior, de hecho son pacientes sifóticos, y vamos a observar a nivel radiológico también tórax centonel, y vamos a ver una hiperclaridad parenquimatosa, ¿sí? Fíjense que lo que es trama vascular, o sea, los vasos propios del pulmón, si bien están presentes, pero dejan, o desde la periferia hacia el centro, empiezan como a desaparecer, ¿sí? Eso es la hiperclaridad parenquimatosa. Bien, y ahora vamos a hablar de lo que es el patrón cavitario, que también cursa con un patrón radiológico con disminución de la densidad pulmonar, ¿sí? Habíamos hablado anteriormente de la hiperclaridad en el paciente enfisematoso y ahora vamos a ver qué patrón es cavitario, ¿sí? En el patrón cavitario vamos a tener una hiperclaridad central, seguimos hablando de disminución en la densidad pulmonar, pero esta hiperclaridad va a estar rodeada de un anillo opaco, ¿sí? A diferencia de la hiperclaridad pulmonar que se observa en el enfisema. Este patrón cavitario corresponde a cavidades que las mismas van a corresponderse con paredes gruesas, ¿sí? Que en donde las vamos a ver más radiopacas, y esas cavidades las vamos a diferenciar de las bullas por digamos, el diámetro de la pared que la rodea. Las cavidades, la pared es más gruesa, la bulla suele ser más bien fina, ¿sí? Menor a 1 milímetro a nivel radiológico. El absceso pulmonar es uno de los ejemplos más claros de lo que es un patrón cavitario a nivel radiológico, y que hablamos obviamente de cavidades, ¿sí? Fíjense, cuando hablamos de absceso pulmonar, fíjense el borde, ¿sí? Después cuando les muestre ejemplos de bullas, fíjense que va a corresponder esta misma hiperclaridad central, pero la pared radiópaca va a ser mucho más fina en la bulla, ¿sí? El absceso pulmonar es una lesión, es mayor a 2 centímetros, que tiene en su interior hiperclaridad por destrucción de parénquima y pus. Generalmente son ocasionados, o es un secundarismo a un proceso infeccioso. Este es otro ejemplo, chicos, de lo que es patrón cavitario, ¿sí? Habíamos hablado anteriormente del absceso pulmonar y ahora, que es muy común también, la caverna tuberculosa, sí, que es ya en las fases más tardías quizás de esta patología, y pueden observar el mismo patrón, ¿sí? Una hiperclaridad central con un borde delimitado, una pared más bien gruesa. Ahora, fíjense cómo se diferencia el patrón cavitario de lo que es la bulla, ¿sí? Fíjense en la imagen derecha, ¿sí? Donde ahí vemos una imagen, esta es una placa de tórax lateral, donde vemos una imagen mucho más radiolúcida que el resto, y fíjense que los bordes, si bien está bien delimitada, pero los bordes son mucho más finos que en los patrones cavitarios. Y fíjense esta, así que creo que es mucho más gráfica que la placa o que las imágenes anteriores. Yo les voy a marcar, fíjense, todo esto que ustedes ven acá donde debería estar el pulmón, todo eso radiopaco, esa línea blanca que ven, son las pleuras, ¿sí?
Y todo esto es una bulla, ¿ok? Todo esto es el pulmón izquierdo, en teoría sano, ¿sí? O por lo menos se ve trama vascular. Acá también se ve trama vascular porque es una bulla anterior. Y acá esto que ven más radiolúcido, perdón, fíjense que es la tráquea y ahí pueden observar bronquiofuente derecho e izquierdo, ¿sí? Vuelvo a repetir, fíjense, siguiendo el patrón de densidad radiológica, ¿no? Hablamos de un patrón más radiolúcido con una disminución en la densidad y un borde bien delimitado, pero de una pared mucho más fina que en un patrón cavitario. Este es otro ejemplo esto es una bulla gigante y así se observa una bulla en lo que es un corte tomográfico, ¿sí? Esto es una tomografía de tórax. Fíjense, ¿no? Comparen lo hipodenso del pulmón con un hipodenso de un agujero que no tiene nada de pulmón, negro, sin nada de trama vascular, que esto también es así en la radiografía, y que es simplemente por destrucción de alvéolos y ocupación con aire, que no tiene ningún tipo de intercambio gaseoso, ¿sí? Y lo mismo en la tomografía de corte coronal. Bueno, chicos, y para ir terminando lo que son los patrones radiológicos patológicos, ¿sí? Habíamos hablado con aumento de la densidad pulmonar, con disminución, y nos quedan los patrones que vamos a observar a nivel pleural, ¿sí? Acá, como les había comentado al inicio de la clase, nosotros vamos a ver patrones tanto con aumento como con disminución de la densidad, ¿sí? Pero, como les había comentado también, son procesos que se van a generar en el espacio virtual, ¿sí? Que se genera entre las pleuras, tanto visceral como parietal, ¿sí? Entonces, esa ocupación puede ser, en grandes rasgos, puede estar dada por aire, por líquido, que el líquido dentro de todos sus componentes, ¿no? Ya sea de pus o sangre o agua, o el engrosamiento patológico pleural. Bueno, vamos a empezar con en lo que corresponde al derrame pleural, ¿sí? El derrame pleural, chicos, sabemos que es cualquier acúmulo de líquido dentro del espacio virtual que existe entre las pleuras, ¿sí? Sabemos que en condiciones fisiológicas hay una escasa cantidad de líquido pleural, que es entre unos 5 y 15 mililitros en cada hemitórax, ¿no? Que la función es lubricar y favorecer el desplazamiento de ambas hojas pleurales, ¿sí? Cuando se genera un acúmulo de líquido en este espacio, ¿sí? Ya estamos hablando de un derrame pleural. En el caso, o sea, digamos, los mecanismos de producción son varios, digamos, pero siempre va a estar de la mano como en cualquier extravasación de líquido, ¿sí? O aumento de la presión hidrostática a nivel de lo que es capilares, obviamente la circulación pulmonar, o el descenso de la presión oncótica también de los capilares, aumento de la presión negativa del espacio pleural o aumento de la permeabilidad. Cualquiera de estos mecanismos que pueden ser secundarios a un proceso patológico o infeccioso puede generar derrame pleural, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a ver en la placa? Bien, como lo ven acá, ¿sí? Van a ver que en este caso es un derrame bivasal, ¿sí? Cuando el derrame generalmente es bivasal, o sea que lo observamos en ambas bases pulmonares, generalmente suele ser de origen cardiogénico, ¿sí? O sea, por insuficiencia cardíaca se genera de manera patológica derrame pleural, ¿sí? El signo pactognomónico en lo que es el derrame pleural, sí, es el borramiento de los ángulos costofrénicos, ¿sí? Bien, y fíjense en esta placa, chicos, ¿sí? Acá lo que se visualiza es un derrame pleural masivo del pulmón izquierdo, ¿no? Que obviamente, que no lo dije en la diapositiva anterior, pero los derrames pleurales, o sea, la presencia de líquido, como en cualquier presencia de líquido a nivel radiológico, lo vamos a ver radiopaco, como dijimos al inicio de la clase, ¿bien? Ahora, yo les pregunto algo, ¿no? Fíjense, si comparamos traje una placa de una de las diapositivas anteriores, ¿sí? ¿Se acuerdan? La telectasia masiva con el imbrincamiento costal. Bueno, más allá de que son dos fotos totalmente distintas, sacadas en dos contextos. De hecho, esta, la izquierda, la saqué yo con el celular, esta fue sacada de un libro, o sea, pero suponiendo que toda esta parte sea mucho más radiopaca y se visualice como el derrame pleural. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que estamos hablando o de una telectasia o de un derrame pleural? Bien, ahí nos vamos a ir a los signos radiológicos de cada una de las cosas, ¿sí? Si nosotros tenemos,
por ejemplo, en el caso del derrame pleural, tenemos líquido en el espacio pleural, ¿sí? Imagínense que las dos pleuras se empiezan a separar y cada vez se separan más porque hay cada vez más acúmulo de líquido y cada vez más y cada vez más. Entonces, ¿qué va a pasar con las estructuras contrarias o contralaterales? Es como que las va a empujar, ¿sí? Cualquier acúmulo de agua en un espacio donde no hay o hay muy poco, va a empujar las estructuras por lejos de sí, ¿sí? En cambio, con la telectasia, ¿qué pasaba? Hablábamos de pérdida de volumen pulmonar, habíamos dicho que actuaba como una especie de presión negativa que chupaba hacia sí, entonces la telectasia lo que va a hacer es lo contrario, es traer las estructuras hacia sí. Bien, esa es una manera de diferenciar quizás un derrame pleural con respecto a una telectasia, ¿sí? Es importante en cada uno de los patrones patológicos radiológicos acordarnos puntualmente aquellos que tienen signos patognomónicos o signos clínicos, signos radiológicos puntuales, ¿sí? Bueno, habíamos dicho también que el espacio virtual podría estar ocupado también por aire, ¿sí? Y esto es el caso del neumotórax, ¿sí? Fíjense algo, ¿no? Obviamente este es un neumotórax del lado derecho, grado 2, podríamos decir, y fíjense esto. ¿Logran visualizar esta forma? Ustedes sigan el puntero, ¿sí? Bueno, eso es la pleura visceral, ¿sí? Fíjense que toda esta parte de acá es el munión pulmonar. ¿Y cómo se dan cuenta de eso? Por esto. Porque mantiene la trama vascular, ¿sí? O sea, mantiene la vasculatura pulmonar que se puede ver radiopaca en la placa, ¿sí? Ahora, fíjense todo este espacio. Este espacio es bien hiperclaro, es limpio, no tiene trama vascular, no tiene pelitos blancos, hablando mal y pronto, ¿sí? Entonces, todo esto corresponde a un neumotórax, ¿sí? Y hablando de lo que es imagen radiológica en lo que es neumotórax, ¿sí? Vamos a encontrar un signo que es el signo del surco profundo, ¿sí? Yo se los marqué ahí con un círculo en rojo y este signo puntualmente, hay muchísimos signos radiológicos, chicos, yo traté de darles aunque sean los más importantes o relevantes. Este signo puntualmente se encuentra o se puede observar en un neumotórax en un paciente y en las placas en supino, ¿sí? Que habíamos dicho eran las placas que nosotros generalmente obtenemos de un paciente en terapia, ¿sí? Lo que significa este signo, o sea, de lo que habla, justamente como lo ven ahí más radiolúcido, habla de lo que es presencia de aire en el espacio pleural, obviamente hablando de neumotórax, que se va a disponer en todo lo que es ese sector no dependiente en la cavidad pleural. Es decir, si nosotros le sacamos la radiografía en paciente de pie, todo el aire se va a disponer para arriba, ¿sí? Entonces, este es un signo que podemos encontrar o que nos habla de la presencia de un neumotórax en una placa sacada en un paciente en decúbito dorsal, ¿sí? Para seguir con las patologías pleurales, pueden observar en esta placa de tórax lo que es un hidroneumotórax, ¿sí? El hidroneumotórax es la coexistencia de líquido y de aire a nivel del espacio pleural, ¿sí? Esto obviamente de manera patológica, y además decir que el hidroneumotórax que observan es izquierdo, ¿sí? Fíjense lo que les marco con el puntero, ahí pueden observar el nivel hidroaéreo, ¿sí? Por debajo va a estar toda la parte líquida, que lo que genera como buen derrame pleural es el borramiento del seno o del ángulo costofrénico. Y obviamente el líquido va a ir hacia las partes declives del pulmón y por encima se va a encontrar todo lo que es la columna de aire, ¿sí? Acá pueden observar el munión, ¿sí? Todo esto interno es el pulmón. Y fíjense como en este caso, al ser un neumotórax grande, masivo, podemos observar lo que es el desplazamiento de las estructuras mediastinales de manera contralateral al hidroneumotórax. Otra de las patologías que podemos observar en la placa, esta patología es más a nivel de hojas pleurales más que del espacio pleural, es la paquipleuritis calcificada, ¿sí? Fíjense cómo las flechas negras señalan toda una línea radiopaca, ¿sí? Y esto no es más que la calcificación de ambas hojas pleurales, ¿sí? La paquipleuritis calcificada suele ser consecuencia de la tuberculosis, ¿sí? Donde se genera calcificación de ambas hojas y se pierde lo que es el espacio pleural con la presión negativa que sabemos que existe, pero también puede verse a empiemas o hematomas que persisten en el tiempo, ¿sí? Pueden generar una imagen de este tipo. Y vamos a hablar, chicos, de otras entidades que también podemos observarla a nivel radiográfico, ¿sí? Ya saliendo un poco de lo que es patología pleural, que son el neumomediastino y el neumoperitoneo, ¿sí?
Para empezar hablando del neumomediastino, fíjense estas flechas blancas lo que marcan. Si ven una línea como radiopaca, bueno, eso corresponde al neumomediastino. Así, el neumomediastino es la presencia de aire dentro de lo que es el mediastino, que puede tener diversas causas, puede ser de hecho de tipo espontáneo o hay un pasaje de aire de lo que es la vía aérea. Esto puede darse también de manera iatrogénica o por ventilación mecánica, o generalmente se suele observar en lo que son procedimientos endoscópicos, donde hay quizás alguna fístula, alguna conexión con el esófago, ¿sí? Ustedes lo van a visualizar tanto en radiografía como en tomografía de tórax, con un borde, digamos, radiopaco con presencia de aire que divide bien lo que es el mediastino, ¿sí? Y luego tenemos al neumoperitoneo, ¿sí? Que lo pueden observar en esta flecha de acá, ¿sí? Así lo que ustedes observan, lo que les estoy marcando con el puntero, es la cúpula diafragmática, ¿sí? Por debajo habíamos dicho, en su momento no, observamos la silueta del hígado, y fíjense que hay una columna de aire que divide a ambos, ¿sí? Eso es el neumoperitoneo, que sabemos que el peritoneo es la capa esta cerosa con sus dos hojas que cubre, digamos, o da de soporte a todos los órganos de la cavidad abdominal, y que de manera traumática, también de manera espontánea o por la ruptura de alguna víscera, puede generarse aire en la cavidad abdominal, y nosotros en la radiografía de tórax lo vamos a observar de esta manera, ¿sí? Y para ir terminando un poco lo que es el apartado de radiología torácica, les muestro una placa de lo que es el enfisema subcutáneo, ¿sí? La etiología del enfisema subcutáneo puede ser varias, ¿sí? Pero siempre va a haber una comunicación, una fístula desde lo que es la vía aérea, donde hay presencia de aire, hacia el tejido celular subcutáneo. Fíjense, todo el hemitórax izquierdo, ¿sí? Fíjense cómo se diferencia del hemitórax derecho, ¿no? Donde acá vemos los distintos planos con sus distintas densidades radiológicas, y acá se ve como todo, como medio, ¿sí? Lo que se ve de hecho son, son las fibras musculares, ¿sí? Justamente esto lo que nos da indicio, fíjense acá, ven aire y ahí la parte de grasa, esto lo que nos da indicio es de enfisema subcutáneo, ¿sí? Y el enfisema subcutáneo se observa de esta forma. Este es un enfisema enorme, pero lo van a poder observar de esta forma a nivel radiológico. Bien, ahora vamos a empezar con el segundo y último apartado de la clase. Sí, vamos a hablar un poco de lo que son los principios básicos de la tomografía axial computada de tórax. Bien, chicos, la tomografía es una prueba diagnóstica que a través del empleo de rayos permite obtener imágenes del organismo y en forma de cortes transversales o de imágenes tridimensionales, ¿sí? Generalmente, o por lo menos dentro de la terapia intensiva, es el segundo estudio complementario basado en imágenes que se pide siempre y cuando una radiografía de tórax nos genere algún tipo de duda o se quiera estudiar de manera un poco más profunda o con más detalle algún tipo de patología, ¿sí? Los principios básicos de la tomografía son iguales a los de la radiografía, ¿sí? Se dirige esta fuente de radiación ionizante, atraviesa un objeto que es el cuerpo o la parte anatómica deseada de estudio. En este caso vamos a hablar de lo que es tomografía de tórax, ¿sí? Esa estructura absorbe o no los rayos X, y a partir de esos múltiples cortes o múltiples proyecciones se puede reconstruir la imagen deseada, ¿sí? Dentro de la tomografía vamos a observar tres modalidades, ¿sí? Tenemos la tomografía convencional, que es la que pueden observar acá. Simplemente la incidencia de los rayos de manera ionizante permite obtener distintos cortes, en este caso, por ejemplo, tórax, distintos cortes de tórax desde superior e inferior. La tomografía helicoidal, que es esta que observan acá, va a generar un solenoide, va a generar vueltas en 360 grados, y aparte de los cortes, que después vamos a ver cómo es que se ve en la tomografía, aparte de los cortes va a tener una incidencia de rayos en cada punto dentro de esos 360 grados en los que gira mientras capta la imagen, ¿sí? Y por último, la tomografía de alta resolución, que lo que tiene de distinto es que el equipo es un poco más complejo. Se obtienen un mayor número de imágenes tomográficas en relación a la convencional y a la helicoidal, y la alta definición genera quizás un diagnóstico o una imagen mucho más específica. Así como en la radiografía de tórax, nosotros íbamos a poder tener un plano frontal o un plano lateral. Dentro de la tomografía de tórax vamos a poder obtener tres distintos planos de corte, ¿sí? Vamos a poder obtener, como en la anatomía, ¿no?, un plano axial, que es correspondiente al A. Vamos a poder tener un plano sagital,
¿sí? Y un plano frontal. Esto mismo que les comenté recién, pero visto dentro de lo que es una tomografía de tórax real, ¿sí? Observen el corte sagital o lateral, el corte coronal o frontal y el corte axial. Generalmente, chicos, los cortes que nosotros vemos o visualizamos dentro de lo que es la terapia corresponde al corte axial, ¿sí? Bien, chicos, recordarán cuando nosotros hablábamos de densidades en radiografía, hablábamos de que veíamos algo más radiolúcido si lo veía más negro o si lo empezaba a ver más de color blanco, lo llamamos radiopaco. En lo que respecta a tomografía, nosotros vamos a hablar de algo hipodenso o de algo hiperdenso. ¿Sí? Eso va a estar relacionado a la cantidad de unidades de Hounsfield, que es lo que mide la coloración, digamos, de la estructura anatómica en tomografía, con respecto a si esas unidades son más tendientes a lo negativo, ¿sí? O a lo positivo. Fíjense, la densidad tomográfica hipodensa, que refiere a menos 1000, ¿sí? La podemos encontrar en las densidades de aire. ¿Bien? Acá como se ve, menos 400, menos 600, menos 800, bien, va a corresponder a lo menos denso, ¿sí? Entonces, vulgarmente hablando, si yo veo en la tomografía algo negro, va a tener menos unidades de Hounsfield y lo voy a llamar una estructura con una densidad hipodensa, ¿sí? Caso contrario, vamos a estar hablando de una densidad hiperdensa con mayor cantidad de unidades de Hounsfield digamos, lo que se refiere más a sangre coagulada, a metal y etcétera, ¿sí? Entonces, cualquier estructura que yo la visualice de color blanca la voy a llamar hiperdensa. Entonces, a modo de resumen, volvemos a decir, a mayor densidad de la estructura, mayor opacidad de la imagen, ¿sí? Es decir, las estructuras de mayor densidad se ven hiperdensas, o sea, se ven blancas. Las estructuras con menor densidad se ven hipodensas o negras, y las estructuras con densidad intermedia o isodensas son las que van a corresponder a las estructuras de color gris. Ahora, fíjense en esta filmina, chicos. Yo acá les muestro uno de los tantos cortes, ¿sí? Sagitales, y esto corresponde al pulmón, ¿sí? Fíjense cómo hacemos para visualizarlo. Ustedes van a ver, este corte va a ser una película, ¿sí? No es como la radiografía, que es una sola, sino que la tomografía va a ir pasando corte a corte. Fíjense, esto va a corresponder a la parte anterior, obviamente la parte posterior la contraria, izquierdo, su derecha y derecho. Ustedes hagan de cuenta, como nosotros estamos viendo de manera axial los pulmones o el tórax de nuestro paciente, hagan de cuenta como que ustedes lo ven acostado desde los pies. ¿Se entiende? Y dicho esto, acá les muestro, digamos, cómo se ve la progresión de los distintos cortes axiales. Vuelvo a repetir, hagan de cuenta como que ustedes están viendo al paciente acostado desde los pies del paciente. Acá pueden observar de manera creciente, digamos, de manera más superior, cómo va pasando corte a corte hacia la parte más inferior. Yo después, al final de la clase, igual les voy a mostrar un videito de cómo se ve una tomografía de tórax, pero más o menos para que se vayan dando una idea, esto es una progresión de distintos cortes y visualiza, digamos, en este caso tórax, visualiza desde arriba hasta abajo con cierta parte del abdomen. Dentro de la tomografía, chicos, tenemos ventanas tomográficas, es decir, distintas ventanas, distintas maneras de visualizar un mismo corte tomográfico. ¿Para qué me sirve a mí la ventana tomográfica? Simplemente sirve, por ejemplo, como pueden observar en la primera, arriba a la izquierda, si esa es la ventana pulmonar. Si yo estoy visualizando parénquima pulmonar, probablemente elija esa ventana. Por ejemplo, en esta otra ventana que ven acá a la derecha y hacia abajo es una ventana contrastada. Entonces yo voy a elegir esa ventana en los casos en los que quiera visualizar puntualmente ciertas estructuras si al paciente le realizamos una tomografía con contraste, ¿sí? Después vamos a tener la mediastinal si yo quizás quiero observar algo más a nivel de órganos, o la ventana de hueso también para observar con más detalle la parte ósea. Todo esto de las ventanas va a corresponder a visualizar las estructuras, pero con distinto coeficiente de atenuación, es decir, con estas unidades de Hounsfield de las que hablábamos, cuáles atenúan más al agua, al hueso o al aire. Bien, y les voy a mostrar ejemplos de las ventanas tomográficas. Esta, por ejemplo, es la ventana mediastínica de lo que es un corte transversal de una tomografía de tórax. Y ustedes lo que ven ahí es uno de los tantos cortes de la tomografía de tórax. Y en la ventana mediastínica
va a ser mayor hincapié a la atenuación de lo que es las estructuras referidas a partes blandas o con líquidos. Dentro de lo que es la ventana mediastínica, nosotros, quienes que trabajamos en terapia, podemos llegar a darle un uso, que más adelante les voy a mostrar en un corte, en una tomografía de tórax, en lo que es, por ejemplo, les voy adelantando, un derrame paraneumónico, ¿sí? Es decir, un derrame generado por la presencia de una neumonía. Nosotros en esta ventana, o sea, en la ventana mediastínica, vamos a observar que el derrame presenta una densidad y el bloque neumónico o la ocupación alveolar presenta otra densidad, ¿sí? Entonces, para diferenciar cuánto es agua y cuánto es ocupación alveolar, esta ventana nos podría ser de utilidad. En esta podemos observar la ventana pulmonar, ¿sí? Que es la ventana que nosotros generalmente utilizamos para visualizar todo lo que es parénquima pulmonar y no solamente parénquima pulmonar, sino cualquier estructura patológica que se encuentra en la misma. Acá podemos observar la ventana ósea. Esto, chicos, esta ventana, esta y todas las ventanas, mejor dicho, no es solamente para tomografía de tórax, ¿sí? Se encuentra la ventana ósea para lo que es tomografía de cerebro, que obviamente va a ser mayor hincapié en la atenuación de los huesos de la cabeza, y así con todas las partes del cuerpo, ¿sí? Acá, como pueden observar, lo que les decía recién, fíjense cómo hace mayor atenuación a la parte ósea, si esto a nosotros dentro de lo que es tomografía de tórax nos sirve a medida que vamos pasando corte a corte para visualizar indemnidad o no de los huesos, mientras que fíjense que en lo que es pulmón, vasos, mediastino y demás no genera tanta atenuación, ¿sí? Y así, por ejemplo, es como se observa una ventana también de partes blandas mediastínicas, pero cuando empleamos un contraste en el estudio de tomografía, ¿sí? Fíjense, abajo, cómo se visualiza la ventana mediastínica de tórax sin contraste y cómo se visualiza puntualmente el corazón con contraste. Bien, chicos, vamos a empezar a mencionar qué estructuras anatómicas yo visualizo en una tomografía de tórax, ¿sí? La tomografía de tórax, dependiendo del tipo de tomografía, del lugar y del equipo con el que se cuente, va a corresponderse con varios cortes, ¿sí? Mi idea acá es poner quizás los cortes que yo considero al menos más relevantes, donde podemos llegar a marcar todas las estructuras que vamos a visualizar en la tomografía de tórax, ¿sí? Entonces, para empezar, antes que nada recuerden cómo veo yo una tomografía. Veo al paciente al paciente acostado lo veo desde los pies. Entonces, empezando a marcar, yo acá veo la cabeza humeral derecha y la cabeza humeral izquierda, ¿sí? Por detrás, paciente acostado, esta es la parte de atrás, empiezo a ver la espina escapular, veo la apófisis espinosa con el cuerpo vertebral, comienzo a ver de manera muy sutil los ápices pulmonares, ¿sí? Vemos acá de costado la clavícula izquierda y acá la clavícula derecha, y por delante visualizamos ese agujero bien negro que se ve ahí, es la tráquea. Y este chiquitito que ven ahí, que lo tapo con el puntero y que ahí aparece, corresponde al esófago, ¿sí? Bien, en un segundo corte transversal vamos a ya dirigirnos, este es un corte más inferior, como queriéndonos dirigir hacia la cavidad abdominal. Vamos a empezar a visualizar de manera un poco más llamativa los pulmones. Vamos a tener acá el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Fíjense que entre ellos, como les mencioné en la filmina anterior, visualizamos un orificio negro hipodenso que corresponde a la tráquea, y por detrás, que en algunos se visualiza más o menos, vamos a encontrar al esófago. En cuanto a la parte ósea, vamos a ver cómo empiezan a aparecer las costillas, ¿sí? Que ya aparecían en la filmina anterior. Continuamos con lo que es la articulación glenohumeral. Por detrás vamos a seguir viendo las apófisis, en este caso las apófisis transversas de lo que es, y acá el cuerpo vertebral. Acá visualizamos siempre la parte posterior, ¿no? Claro, la parte escapular. Y fíjense, por delante y hacia la izquierda de la tráquea empezamos a visualizar en unos cortes bien superiores la vena brachiocefálica izquierda. Continuamos con el segundo corte, siempre recuerden, chicos, yendo de arriba hacia abajo. Vamos a visualizar estructuras que hemos visto en la filmina anterior, ¿sí? Encontramos acá la tráquea, por detrás el esófago, que acá se hace un poco más visible, y por detrás el cuerpo vertebral con su apófisis espinosa, como para que sigan un orden. Fíjense que empiezan a aparecer otros vasos, ¿sí?
Yéndonos más por lo anterior y tirando hacia la derecha, vamos a empezar a ver el tronco arterial brachiocefálico. Por delante vamos a ver la vena brachiocefálica izquierda, que la vimos en la filmina anterior. Hacia el lado izquierdo y por detrás de la vena vamos a empezar a ver a la arteria carótida común, obviamente izquierda, y por detrás de la misma vamos a ver a la arteria subclavia, obviamente izquierda. Y lo más adelante de todo va a empezar a verse el esternón. Como planos musculares podemos observar lo que les estoy marcando, que es el pectoral mayor, en este caso derecho, con el pectoral menor de este lado. Y yéndonos hacia lo posterior, obviamente también podemos ver cómo se van formando el cuerpo de los arcos de las costillas y seguimos visualizando la escápula. En este siguiente corte vamos a poder visualizar, y fíjense, ya alrededor de la tráquea, estructuras vasculares mucho más pegaditas, ¿sí? Esta corresponde a la aorta, que está casi a la misma altura, que la empiezan a visualizar. Por delante es la arteria carótida común izquierda, que la veíamos en la diapositiva anterior, el tronco brachiocefálico, arterial, lógico, y por delante de todo la vena cava superior, ¿sí? Como les decía, la tráquea, y por detrás de la tráquea el esófago, así como rasgos importantes en este corte. Fíjense, chicos, cómo a medida que vamos descendiendo con los cortes, cómo los vasos, algunos se van haciendo más grandes y otros van desapareciendo, ¿sí? Lo que pasaría en cualquier corte con cualquier estructura. Bien, acá seguimos visualizando los pulmones, ¿sí? Fíjense esas cositas hiperdensas, ya empiezan a aparecer los primeros vasos pulmonares dentro de lo que es parénquima, seguimos visualizando tráquea, y acá, que corresponde al número 4, ya es el callado aórtico, ¿sí? Recuerden cuando veíamos radiografía, el callado aórtico se encuentra del lado izquierdo. ¿Sí? Por delante la vena cava se hace un poco más lateral y se ve por delante de la tráquea la vena cava superior. Seguimos visualizando los arcos costales, cuerpo vertebral, el canal espinal, que estaba en la diapositiva anterior y no lo mencioné, y seguimos visualizando la silueta escapular. Bien, y por último, este corte lo puse más que nada para que fíjense cómo empieza ya a dividirse en lo que es aorta ascendente y aorta descendente por detrás, ¿sí? El resto de las estructuras las seguimos visualizando y fíjense en la tráquea cómo se elonga un poco más, ¿sí? En este caso estaríamos por carina un poquito más arriba, y esto a medida que vayamos bajando en los cortes se van a dividir en dos orificios que ustedes los van a ver negros y que van a corresponder a los bronquiofuentes tanto derecho como izquierdo. Bien, así chicos es como van a visualizar una tomografía de tórax normal en lo que es un corte coronal o un corte frontal. Fíjense, recordemos un poco, esto que estoy marcando es anterior, esto es posterior, vemos al paciente acostado desde los pies, por ende esto es lo derecho y esto corresponde a lo izquierdo. Acá podemos observar todas las estructuras mediastínicas, observamos parénquima pulmonar con los distintos vasos empezándose a marcar. Esto, como son distintos cortes, van a ir apareciendo y desapareciendo o perdiendo continuidad, mejor dicho, perdiendo continuidad en una imagen fija. Van a presentar esa continuidad a medida que vayamos pasando de corte a corte. Acá en este corte frontal pueden observar lo que les comentaba antes, la tráquea con las bifurcaciones, el hilio pulmonar, como de a poco se van formando, y lo que nosotros llamamos en radiografía de tórax la trama vascular. Así chicos, por ejemplo, es como pueden observar una neumonía en una tomografía de tórax. El hallazgo radiológico principal es la consolidación del espacio aéreo. Fíjense cómo en esta imagen, la de la izquierda, se empieza a ver consolidación de todo lo que es el parénquima pulmonar y lo podemos ver más hiperdenso. Bien, como habíamos dicho anteriormente, lo veíamos más blanco. Generalmente en lo que son manifestaciones neumónicas, digamos, la distribución generalmente es subpleural, es decir, cerca de la pleura y más de tipo basal. De hecho, este corte que visualizan, el que tiene la letra A, es el corte más llegando a la parte basal pulmonar, y en este caso es bilateral. Fíjense también como lo que comentábamos en la radiografía de tórax, como al haber una ocupación alveolar se empiezan a marcar los distintos vasos y se genera el patrón de broncograma aéreo.
Y esto es lo que le comentaba anteriormente, el signo del broncograma aéreo, donde podemos observar ante una consolidación cómo se vuelven visibles los bronquios, ¿sí? Que tanto en tomografía como en una radiografía de tórax se hacen invisibles al tener la misma densidad del parénquima pulmonar. Otro de los hallazgos radiológicos que podemos observar en una tomografía de tórax de un paciente con neumonía más bien organizada es el signo de árbol en brote. El signo de árbol de brote o patrón representa lo que es la dilatación bronquiolar, y esta dilatación va a estar dada por la ocupación de la luz bronquiolar por moco, pus o líquido. Y lo que vamos a observar en la imagen es similar a un árbol en crecimiento, ¿sí? O árbol en brote. Fíjense, este es un hallazgo indicativo de lo que es patología de la vía aérea, y fíjense que se ve mucho más claro en la figura de la derecha. ¿Sí? Fíjense cómo hace alusión a lo que es un árbol con sus distintas ramificaciones. Bien, ante la presencia de esto, digamos, de esta imagen, vamos a estar hablando de patología de la vía aérea, perdón. Generalmente o particularmente se puede ver en lo que es diseminaciones endobronquiales por infecciones, bueno, bacterianas, se puede ver en la fibrosis quística y en las neumonías consolidativas, como les dije recién. Esta tomografía de tórax, chicos, que les muestro, corresponde a una patología que, como les comenté en algún momento en la clase, vamos a verlo en el tercer módulo, ¿sí? Corresponde al síndrome de estrés respiratorio agudo. Creo que ya algo les había comentado, pero bueno, si no, para que vayan teniendo una idea, es un edema pulmonar de origen no cardiogénico. Y fíjense la heterogeneidad que presenta el pulmón en esta patología. Bien, podemos observar en las zonas más declives o digamos más gravedad dependiente, es decir, el paciente acostado en la parte posterior, podemos ver zonas consolidadas. En la parte más anterior o apical, vamos a decir obviamente del paciente acostado en la parte más anterior, visualizamos parénquima pulmonar quizás un poco más airiado, y en el medio, digamos, tenemos zonas intermedias, ¿sí? Que después, cuando veamos la patología, vamos a ver nosotros desde la ventilación mecánica cómo es que abordamos a este tipo de pacientes. Puntualmente en el síndrome de estrés respiratorio agudo vamos a observar consolidación alveolar por agua, ¿sí? En este corte podemos observar un neumotórax derecho. Fíjense cómo visualizamos el parénquima pulmonar, y acá observamos una zona muy poco atenuada, sin presencia de ningún tipo de vasculatura. Esto obviamente representa aire en la pleura. Acá podemos visualizar la pleura visceral y el aire que ocupa el espacio pleural. Y de forma más o menos similar podemos observar también una ocupación en el espacio pleural, pero esto es un hidroneumotórax. ¿Se acuerdan cuando se los mencioné en la placa, en la radiografía de tórax? Fíjense cómo toda la parte más hiperdensa, es decir, más blanca, que corresponde al líquido en el espacio pleural, va a ir a dirigirse a las zonas más declives, que en este caso corresponden a la parte posterior, paciente, vuelvo a repetir, acostado en decúbito supino. Y la parte más anterior va a corresponder a la parte de gas, ¿sí? Es decir, de aire. Y por acá, fíjense, acá se visualiza lo que queda de munión pulmonar. En esta filmina vamos a observar un mismo corte de una tomografía de tórax, pero en otra ventana, ¿sí? Recordarán que hablamos que había distintas ventanas para poder visualizar distintas atenuaciones. Y acá, que creo que se los había comentado anteriormente, mi idea es mostrarles cómo podemos utilizar la ventana, en este caso mediastínica, para poder distinguir en un derrame pleural paraneumónico, es decir, un derrame pleural generado por una ocupación alveolar de tipo infecciosa, cómo podemos utilizar las distintas atenuaciones, las distintas densidades, para ver cuánto tenemos de agua y cuánto de ocupación alveolar. Y fíjense, no sé si llegan a visualizar, acá hay una línea muy finita que separa una zona digamos, gris un poco más oscura de lo que es una zona gris un poco más clara, y lo mismo sucede de este lado. Esta zona, que corresponde también a zonas declives y que se ve un poquito más gris oscuro, es decir, un poco más hiperdenso, corresponde a todo el nivel de agua. Bien, y todo esto, que se lo ve un poquito más claro, corresponde a
la ocupación alveolar. Y lo mismo corresponde del lado contralateral, ¿sí? Vuelvo a repetir, esto nos es de importancia a nosotros, para ver, a nosotros, a los médicos, a quien vea la tomografía, para ver cuánto hay de derrame y cuánto hay de infiltrado alveolar. Fíjense, chicos, siguiendo un poco con distintas patologías, cómo se ven en los cortes tomográficos. En este caso le presento lo que es el patrón bulloso o bullas, ¿sí? Las bullas corresponden a lo que es un espacio aéreo de más de 1 centímetro de diámetro, generalmente es de varios centímetros, y con la característica de tener a su alrededor una pared fina menor a 1 milímetro de grosor. Fíjense, en esta tomografía que les muestro, donde se ve una destrucción del parénquima importante. Esta, por ejemplo, es una de las bullas. Fíjense la pared muy fina que la cubre y todo un espacio de muy poca atenuación, con pérdida de lo que es parénquima pulmonar. Sí, sabemos que esto es propio de la patología de enfisema, donde se forman estos espacios aéreos debido a la destrucción de las paredes alveolares. Entonces, se puede ver en los casos más graves algo de este estilo, y en los casos quizás un poquito más iniciales, fíjense cómo sobresalen ciertos círculos de pared muy fina, mucho menos atenuados que el resto del parénquima pulmonar. Si eso corresponde a una bulla, y eso corresponde a la destrucción de parénquima pulmonar. Y fíjense un poco, siguiendo con este patrón bulloso, el corte tomográfico que les muestro acá. Fíjense en todo lo que es el parénquima pulmonar, cómo se observan bullas, destrucción de parénquima pulmonar. Vuelvo a repetir, con un espacio delimitado por una pared muy fina y en su interior una imagen muy hipodensa, con muy baja atenuación. Y claramente esto es espacio muerto, es tejido no funcional. Y fíjense del lado derecho. Acá lo que se presenta es un neumotórax espontáneo por enfisema. Acá pueden visualizar lo que es la pleura, esto es la pleura visceral, y todo esto fue simplemente una bulla que estaba muy cerca de la pleura, la cual rompió pared pleural y generó un neumotórax espontáneo debido a esa ruptura de la bulla. Y respecto a las patologías intersticiales, vamos a encontrar distintos signos o distintos tipos de hallazgos radiológicos. Por ejemplo, uno de ellos es la panalización. Esto lo habíamos hablado anteriormente en radiología. Esta es una tomografía de un paciente con fibrosis pulmonar. Y el hallazgo de lo que es este signo de panalización, vamos a observar sombras en anillo que son muy próximas entre sí. Fíjense las áreas de muy baja atenuación, muy contiguas una con la otra, con un diámetro más o menos en lo que es de 3 a 10 milímetros, es decir, diámetros más bien chicos, y paredes de 1 a 3 milímetros de grosor, no tan fino como la bulla y no tan grueso como la caverna. Este patrón es propio de lo que es, como dije anteriormente, de patologías intersticiales, y se asemeja con un panal de abejas, ¿sí? El patrón de vidrio esmerilado, que este ya lo habíamos hablado anteriormente. A modo de recordarles un poco, este patrón va a significar una mayor atenuación dentro de lo que es el parénquima pulmonar. Fíjense cómo hay zonas con más atenuación que otras. Sin embargo, esa atenuación no es tal como para borrar todo lo que es las imágenes vasculares. Bien. Y también tenemos otro patrón que es en crazy paving o pavimento irregular, que este patrón o hallazgo radiológico es la suma de lo que es el engrosamiento, como pueden observar acá arriba, el engrosamiento septar interlobular, o sea, interlóbulos, bien, más un patrón de vidrio esmerilado, dando como resultado este patrón reticular, digamos que se simula, mejor dicho, a un suelo de adoquines. Este patrón generalmente se suele observar en lo que son enfermedades pulmonares difusas que afectan al intersticio y que afectan también al espacio aéreo. Bien, acá les muestro una tomografía con un nódulo primario, obviamente, y lo pueden observar, el nódulo se encuentra del lado derecho. Y recuerden, chicos, que lo que son los hallazgos radiológicos de los nódulos o de las masas, tanto en radiografía como en tomografía, van a tener una apariencia de opacidad redondeada. En caso de nódulo va a ser de hasta 3 centímetros de diámetro, en caso de masa va a ser de mayor tamaño.
Bien, en este corte tomográfico podemos observar la presencia de caverna, ¿sí? Acuérdense de lo que habíamos hablado un poco en la parte de radiología. Toda la parte de cavitación va a corresponder a un espacio lleno de aire, ¿sí? Acá tenemos una cavitación y por acá tenemos otra, entonces vamos a tener un espacio lleno de aire visualizado como un área de lucencia muy hipodensa, mejor dicho, de baja atenuación, dentro de lo que es una consolidación pulmonar. ¿Sí? Fíjense, toda la consolidación que tiene alrededor, tanto esa caverna como esta que les muestro acá. ¿Sí? Este es el caso de unas cavernas en un paciente con tuberculosis. Y para ir terminando la clase, chicos, me pareció oportuno poner algún ejemplo o alguna imagen de la pandemia que hoy en día nos tiene lejos de nuestra clase áulica habitual. ¿Sí? Esto es una tomografía, a ver si me anda el play. Es una tomografía de un paciente con COVID-19 positivo. ¿Sí? Este es un paciente que lo tenemos de hecho ventilado dentro de lo que es nuestra terapia, en una de las terapias en las que trabajo. Me pareció oportuno mostrarles un poco cómo se ve una imagen de esta nueva pandemia. Este tipo de pacientes intercurren, o sea, se sabe quizás muy poco o nada, esto todavía está muy definido, pero intercurren con un síndrome de distrés respiratorio de tipo agudo y en algunos casos puede complicarse con una neumonía. Pueden observar, a ver si me anda el video, ¿sí? En esta tomografía, fíjense cómo se observan ambos pulmones, opacidades tipo parcheadas, se observa también densidad de lo que es el vidrio esmerilado, a predominio más bien de lo que es periférico, y estos hallazgos inicialmente son sugestivos de lo que es un proceso inflamatorio infeccioso, ¿sí? Después, eso con la anamnesis del paciente y con la etiología del mismo, y obviamente la prueba del hisopado se puede diagnosticar como COVID positivo o no. Bueno chicos, damos por finalizada la clase de imágenes, espero que les haya sido de fácil comprensión. Un poco mi idea o mi objetivo al armar esta clase fue entrelazar la parte teórica con la mayor cantidad de imágenes posible para que les resulte a ustedes más fácil y más dinámico a la hora de estudio. Todas las dudas que tengan al respecto, las mismas van a ser resueltas con sus respectivos docentes en el horario de cursada y al alumno que me pueda mandar un mail con la cantidad de sí que digo en toda la presentación va a tener un punto extra en el final si es que viene conmigo. No, claramente no, chicos, es un chiste. Nada, no mucho más para decir. Les mando un saludo muy grande a todos y a mis alumnos nos vemos el lunes a la noche.